Recordando melodía de los viejos que han tocado, se hacen lindos los recuerdos de los tiempos que han pasado. Muchos versos no escribían, solo hablaban con violín, con el llanto de las cuerdas y expresaban su sentir. Tanta gente se pregunta qué se han hecho los legüeros, donde han ido sus compases que marcaba el musiquero. Ay Diosito, yo te pido que me ayudes a lograr que lo nuestro no se pierda y lo sepan recordar. Que venga la segunda, ¿no? Es el Negro Salvatierra, ¿quién si no? Del álbum ¿Qué tal? Del año 2012. Pasaron 10 años ya del lanzamiento de Sendas del Chaco, esta canción que estamos escuchando aquí en la mañana de Palabra de Campo en Radio 10. Qué lindo escucharlo al Negro Salvatierra. Mirá qué onda, mirá qué polenta que le pone. Seguiremos las costumbres, no tenemos que olvidar esas cosas tan bonitas que hasta... Claro, pero con una chacarera, ¿te levantás o te levantás? A pesar del frío, a pesar de todo lo que está pasando ahora en la mañana, ¿te levantás o te levantás? La chacarera te levanta, la chacarera es como una inyección directa a las venas, es como una inyección de alegría endovenosa, digamos, que te va levantando de a poco. Es tremenda la polenta que tiene la chacarera y en este caso en particular la del Negro Salvatierra. Máxima de 13 grados para hoy sábado, al menos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Veo al mirar el mapa de la Argentina con el pronóstico para el día de hoy un panorama de mucho sol en gran parte del país, apenas algunas nubes bien al este en la zona patagónica, concretamente en Chubut, estoy viendo en Santa Cruz también, algunas nubes posicionadas, pero la verdad es que en gran parte del país, bueno, mucho sol. Va a estar despejado el cielo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya les dije, la mínima probablemente la toquemos ahora mismo o en un rato nada más de 1 grado, pero después tendremos una máxima de 13. Se va a poner más agradable mañana domingo con una máxima de 16 y similares condiciones también con cielo despejado. Me parece que si hay que elegir entre sábado y domingo sería hoy sábado una pasta al mediodía adentro y mañana domingo una carnecita afuera. Digamos, ese no sería un mal plan. Yo ya estoy pensando en algo así. Bueno, hablemos de política, ahora sí nos ponemos serios. Hablamos de política y de economía y lo hacemos con nuestro analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen Bien. día. Me quedé Bien. pensando en el correlato entre seriedad y política, ¿no? La verdad que estuviste muy bien porque con todo lo que pasó en la semana, con los idas y vueltas, los dichos, las declaraciones, por ejemplo, de Matías Culfas, que estoy seguro que te vas a referir a eso, me parece que, claro, es muy difícil encontrarle alguna conexión a la palabra seriedad y a la política, tal cual. Sí, porque, bueno, en nuestro último diálogo el sábado pasado por la mañana todavía no se había desatado el escándalo que después ese mismo día, al mediodía, provocó en principio la salida de Matías Culfas del gobierno, las acusaciones cruzadas entre los propios integrantes del Poder Ejecutivo de alguna forma, ¿no? Sí. Porque un ministro diciendo que una empresa del Estado había direccionado una licitación, ese ministro es eyectado después de un Twitter de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, y en definitiva se arma una causa judicial que lo tiene al final de esta semana al exministro como uno de los encargados de ir a declarar en calidad de testigo, diciendo no hubo ningún tipo de yo no vi nada raro, digamos, en esa licitación. Y en el medio, un encuentro de los empresarios más importantes de la República Argentina en la Asociación de Empresarios Argentinos, o de la empresa argentina, el propio Paolo Roca, ¿no? El titular de Tequín, la empresa a la cual se le había apuntado como beneficiaria de esa licitación, diciendo la verdad que no hubo nada raro, acá no hubo ningún pedido ni de direccionamiento, ni ningún pedido extraño. Así que bueno, lo cierto, lo concreto es que la Argentina necesita avanzar en ese Y le cuesta, ¿eh? Y le cuesta.
y le cuesta mucho, y ya no es una cuestión pura y exclusivamente de una administración, porque esto se había iniciado incluso en el gobierno de Macri, y hasta el propio Macri habló en la semana en la mesa de su espacio político del PRO diciendo no hagan tantas denuncias, no digan muchas cosas, porque en definitiva esto le va a tocar al próximo gobierno, y como Macri cree que el próximo gobierno va a ser el de Juntos por el Cambio en primer lugar, y hasta me parece que está pensando en que él tiene alguna posibilidad, bueno, le ha puesto además un elemento adicional a toda esta cuestión. Claro. ¿No? Ahora, cuando vos te pones a pensar, digo por todas las cosas que estuvieron diciéndose durante la semana sobre el tema del gasoducto, y la clave es lo que vos dijiste recién, Seba, Argentina tiene que avanzar en este sentido. No puede ser que todavía tengamos este tipo de problemas teniendo en nuestras manos la posible solución, digamos, porque la Argentina hoy no está usando el gas que tiene por propias ineficiencias. Ahora, yo lo que escuché en la semana, y esto probablemente dé para una discusión un poco más de fondo, pero es que los tubos, por ejemplo, los puede hacer o los pueden proveer los chinos a un precio mucho más bajo del que lo podría hacer esta empresa, más allá de que los tenga que hacer en otro país de la región, no importa, pero lo pueden vender los chinos mucho más barato. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no resolvemos y se lo compramos a los chinos en definitiva? Si total esto se va a hacer afuera. Bueno, pero también es cierto que por alguna razón, que no conozco cuál es, una de las empresas chinas que en principio se había presentado a la licitación decidió después retirarse de la licitación, ¿no? Es decir, algo ahí efectivamente o los chinos vieron que no iba a prosperar el negocio, o alguna razón hay, repito, no la sé, claro, pero lo cierto es que los chinos en una de esas licitaciones se retiraron, ¿no? Entonces, bueno, es cierto lo que vos decís, porque acá se trata, en todo caso, de primero hacer eficiente el gasto, y sobre todo, no claro, cualquier gasto, el gasto de los dólares que claro, a la Argentina no le sobran, ¿no? Es decir, uno entiende el pedido que hace Cristina cuando, bueno, que vengan a fabricarlos acá, así no tenemos que girar los dólares que una empresa que también tiene su sede en la Argentina se compra casi a sí mismo, porque no es literalmente así. Es decir, ese acero para laminar, digamos, los caños se compra en Brasil, en donde el grupo Tequín no tiene el 100% de la empresa, tiene el 20% de esa empresa que lo fabrica en Brasil. Pero también, bueno, si la cuestión es cómo ahorramos los dólares, bueno, dejemos de lado un rato las cuestiones geopolíticas, si esto es, digamos, necesario. Claro. Bueno, no le compramos a China, no digo que este sea el caso, pero digo, no le compramos a China porque se enoja a los Estados Unidos, o no le compramos a Rusia porque se enoja a los Estados Unidos, o le compramos a Estados Unidos justamente para que no se enoje en detrimento de China. Digo, si entramos en esa variable, bueno, por supuesto que juegan también esos intereses y esas pujas, no somos inocentes. Sí, porque es un negocio multimillonario, digamos, obvio. Aquí claro, estamos hablando de dólares, claro, y los dólares hoy escasean en la Argentina, y el gasoducto al menos podría ayudar a aliviar esa escasez de dólares en el futuro, no tan lejano, además en un futuro no tan lejano. Estamos hablando de un proyecto que de acá a 10 años. Esto es un proyecto que, de concretarlo, de hacerlo eficiente, en 2 años, 2 años y medio, podés llegar a tener el gasoducto funcionando. Claro, claro. Ahora, hablabas recién, para salir de este tema y pasarnos a otro, hablabas de los dólares. El viernes último, otra vez el dólar volvió a ponerse picante. No hay dólares, indudablemente eso se va a empezar a notar, con menores liquidaciones del sector agropecuario que se van a empezar a notar seguramente en los próximos meses por una cuestión estacional. Y ahí otra vez, estaba leyendo en la semana que cuando se produjo un salto fuerte de la devaluación fue en agosto, digamos, y muchas veces lo que uno ve es que justamente esto está atado a las bajas liquidaciones del campo, que podrían ser el mes que viene o el otro, y justamente sería agosto. ¿Ves un escenario complicado en ese sentido, teniendo en cuenta lo que mencionabas antes, la falta de dólares, lo que no hay en la Argentina? Mira, desde el Banco Central tratan de minimizarlo a ese aspecto. Hay cuestiones que son muy concretas y además vos lo conocés mejor que yo, de liquidaciones estacionales, sumado a que sigue siendo un enorme problema la brecha cambiaria en la Argentina para justamente quienes trabajan y producen desde el campo, ¿no? La principal actividad económica de la Argentina, que todavía uno no entiende por qué se la castiga tanto, se la intenta castigar tanto, ¿no? Porque después casi que se va corriendo a pedir por favor liquiden, ¿no? Necesitamos que liquiden. Bueno, pero digo,
no solo es el problema de la falta de dólares, en un contexto donde la verdad, Dani, esta semana que pasó, vimos, me parece una señal o una luz amarilla en el horizonte del financiamiento del gobierno, porque cayeron mucho los bonos los bonos denominados en pesos, Exacto. atados al SER. ¿Qué significa? Que hoy la Argentina básicamente está financiando su déficit, en parte por el acuerdo con el fondo, tratando de bajar la emisión y hacerlo con endeudamiento en el mercado local. ¿Cómo seduce hoy el gobierno argentino a un inversor para prestarle plata? Y bueno, el instrumento que más seduce es el bono atado al SER, es decir, el bono atado a la inflación. Claro. Ahora, como se empezó a generar una incertidumbre sobre si este gobierno, y sobre todo el gobierno que venga, no sabemos cuál será, puede ser del mismo signo político o no lo sabemos, pueda llegar a tener en el futuro algún problema para refinanciar esos bonos. ¿Qué están haciendo los inversores? Bueno, están pidiendo que no solo esos bonos sean atados a la inflación, sino un porcentaje adicional, con lo cual vos estás financiándote prácticamente con una inflación que va a correr al 60-70%, estás teniendo que financiarte a un 100% de intereses. Y esa masa de pesos y una retracción a la hora de decidir renovar las deudas hace que esos pesos en algún momento, cuando vos tenés incertidumbre, ¿a dónde los vas a volcar? Y los vas a volcar en la búsqueda de dólares. Por eso se ha presionado mucho el precio del dólar en el mercado financiero, es decir, en los dólares contado con liquidación y dólar MEP. Claro. Tiene que ver básicamente con eso que traté de explicar en pocas palabras, Claro. que no los has entendido. Claro. Seba, gracias por la charla, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo grande, Dani, buen fin de semana. Abrazo grande. Sebastián Dumont, nuestro analista político, cuántos temas, ¿no?, que fuimos tocando durante la charla. Como para cerrar el tema del gasoducto, recordamos que el viernes último, Culfas, después cuando le tocó ir a declarar sobre este tema, negó todo tipo de delito sobre el tema del gasoducto. Así que uno evidentemente termina preguntándose más de lo que se preguntaba cuando todo esto comenzó. O sea, Culfas se desdijo y ante la justicia negó los delitos de la licitación del gasoducto. O sea, el off, el no off, fue, no fue. La verdad que ahora parece que todos son discusiones políticas, pero la realidad es que estamos peor que el dicho sería estamos peor que cuando venimos de España, ¿no? Y eso es la sensación que uno tiene, y gran parte de este tema es justamente lo que charlábamos recién con nuestro compañero Sebastián Dumont. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.